los móviles, el Sí, sonido... Sí, esto Sí, ya está está por ahí. quitado todo. Esto ya está quitado todo. No, Escucha, lo digo por... yo reconozco que soy del Fútbol Club Barcelona, pero bueno, anda, Y venir de yo. blanco, pues tengo que venir a ver si le damos suerte al Madrid y gana la Champions. Así que nada, es lo que hay, que lo vamos a hacer. Pues... más o menos... estamos en hora. Ya. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia en un día de verano, no de primavera, en que, bueno, dentro de un rato seguro que se está estupendamente en este parador, tomándose una cañita ahí en la terraza, mirando la naturaleza. Así que, antes de eso, vamos a ilustrarnos un poquito con los invitados que tenemos hoy aquí. Y decir de antemano que esto es una actividad promovida una vez más por elbierzodigital.com, el decano de la prensa de la zona, que cumple su 20 aniversario durante todo este año. Las celebraciones centrales las tendremos a principios de septiembre, aprovechando la fiesta de la encina, y que fue cuando realmente empezaron otras personas esta apasionante aventura, ¿no? Hay que pensar que sería Internet hace 20 años, intentar vender publicidad en Internet hace 20 años, en fin, nos hablarán de esas cosas en su momento. Como no podía ser de otra forma, no todos los días se cumplen 200 años de una celebración, y entonces, dado que nosotros tenemos el papel social de no solo informar a las personas, sino también intentar involucrarnos en los intereses, en las necesidades, en las preocupaciones de la sociedad en la que vivimos, en el Bierzo, pues el Bierzo cumple 200 años de su onomástica como provincia, y es algo que no podíamos dejar pasar. Le hacemos un guiño a ese bicentenario viniendo a la capital histórica, a Villafranca del Bierzo. Gracias, señor alcalde, José Manuel Pereira, por su asistencia, y ya aprovecho para presentar. También al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, nuestra comarca, Gerardo Álvarez Cobrel. Muchas gracias. Gracias Alejandro. Y el punto, digamos, más, bueno, erudito, el punto más de materia gris en estas cosas, pues un colaborador nuestro que, bueno, sigue en activo, aunque ya forma parte de la docencia de los jubilados, pero el docente, pero siempre en activo y adelante con multitud de proyectos, en multitud de asociaciones, en este caso representando al Instituto de Estudios Bercianos y casi representándose a él mismo, porque él mismo es una enciclopedia ambulante. Don José Antonio Balboa, muy buenas tardes. Y nada, y una vez que hemos presentado a nuestros ponentes, decirles que la forma es de un coloquio, es decir, no va a haber un discurso de cada uno, sino que tenemos cuatro bloques temáticos, y que sucesivamente ellos opinarán sobre el tema, e incluso tienen ustedes o vosotros la oportunidad de pisaros unos a otros o de discutir si veis que algo no estáis de acuerdo, tal, siempre, claro, bajo las normas de la educación. Pero como no es un debate político, yo creo que aquí se van a respetar los tiempos y las personas, ¿no? Entonces, comenzamos diciendo, bueno, esto se retransmite en el canal YouTube del Bierzo Digital, en directo, a través del Bierzo TV. Luego también haremos la publicación de todo lo acontecido aquí, en el Bierzo Digital, como puede ser de otra forma, y en las otras cabeceras del grupo, Astorga Digital y La Ciana Digital. Tenemos sección, hablando de esto, en Valdeorras Digital. Tenemos ahí puesto la semillita, así que también en Valdeorras Digital algo pondremos. Y nada más decirles, después de presentar a los ponentes y a la causa de estar aquí, pues un poco de historia, ¿no? Y cuando uno busca el Bierzo en San Google,
pues le viene que fue una organización territorial en la España de 1822. Y se dice que han existido diversas entidades administrativas bercianas durante la historia. El Bierzo era una de las 40 provincias que formaban la Corona de Castilla desde el repartimiento de 1591, siglo XVI, hasta la división territorial de Floridablanca en 1789. Se unía habitualmente a León y Asturias, refiriéndose en los documentos a ella como Partido de Ponferrada, Partido del Bierzo o Provincia del Bierzo. Tras 1782 se hace necesaria una nueva reorganización del territorio, pero los sucesivos intentos de integrar el Bierzo en la provincia de León o en la prefectura de Astorga hacen que la región del Bierzo siga reclamando el estatus de provincia. Es decir, que se venía pergeñando algo, pero... Y antecedentes de esto, y con esto yo termino mi intervención, en el siglo VII se habla de un territorio vejidense, y hasta en cartas de 1567 solicitando una independencia administrativa, como pone de relevancia el historiador astorgano José María Luengo. Los bercianos seguían llamando a El Bierzo provincia, independientemente de la fórmula administrativa en la que se encuadrase. En 1780 se constituyeron los partidos de León, Asturias y Ponferrada, y en 1789 se dividió la actual provincia de León en 3 partes, León, Astorga y Ponferrada. Con esto quiero decirles que uno humildemente busca la palabra El Bierzo y busca un poco los orígenes y la historia y ya ve que aquí algo pasa, algo se mueve. Empezamos con José Antonio, si haces el favor, un poco los orígenes realmente de este bicentenario. Métenos un poco en ambiente y el porqué del nombramiento de provincia, de cuándo y por qué. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. 3 cosas, o 2 cosas primero. Yo, con muchísimo gusto, represento o puedo representar al Instituto de Estudios Bercianos, pero en este caso concreto no tengo claro de que yo esté aquí por el Instituto de Estudios Bercianos. A mí me llamaron y me imagino que me represento a mí mismo, no por lo que tú has dicho, sino sencillamente porque yo no tengo constancia de que el Instituto de Estudios Bercianos me haya dicho vete a representarnos en esa mesa redonda. Primera cuestión. La segunda, pero de esta sí que no voy a hablar nada, porque de toda esa introducción que has dicho, empezaría a cuestionar montones de cosas, ¿no? En las que estoy en total desacuerdo, pero eso dejémoslo, porque yo creo que lo importante es por qué en 1821 se crea la provincia de Villafranca del Bierzo. En primer lugar, no se trata de ningún hecho singular. Es decir, aquí no es que Villafranca del Bierzo o el Bierzo, por lo bonito que era, dijeron, vamos a hacer una provincia allí. No, no, no. Es mucho menos importante la cuestión, o mucho más importante. Y es que los gobiernos liberales, incluso los gobiernos del siglo XVIII, de los Borbones, lo que quieren es acabar con el caos organizativo que vive nuestro país. Un caos que se manifiesta en toda una multitud, ¿no?, de jurisdicciones, solamente aquí en el Bierzo, ya que has hablado de Floridablanca. Floridablanca justamente nombra las gobernaciones, las merindades, los cotos, las jurisdicciones. Si a ello se añade el que una parte de esos territorios eran realengos, otros eran señoriales. Dentro de los señoriales unos eran religiosos, otros eran seglares. Era tal caos que era necesario reorganizar ese caos sobre unas ideas nuevas. Y la principal es que vamos o iban a dejar de ser súbditos
para ser ciudadanos, en las que todo el mundo tenía los mismos derechos y los mismos deberes, cosa que no ocurría hasta ese momento porque los sistemas forales hacían, lógicamente, que determinados territorios tuvieran unos derechos superiores a otros. Algunos ya los habían perdido como consecuencia de la guerra de sucesión a la corona española a principios del siglo XVIII, como ocurrió con los decretos de nueva planta de Felipe V que afectaron a la corona de Aragón. Las Cortes de Cádiz quieren clarificar eso y dividir el territorio, es decir, organizar el territorio. Ya sé que a veces se dice organizar el territorio es controlar el territorio, sí, en parte. Ahora que está tan de moda esto de las autonomías, etcétera. Para autonomía las que había en el antiguo régimen, que cada territorio era autónomo, unos de otros, ¿no? Por tanto, lo que había que acabar era con esa autonomía. Había que centralizar la vida política del país para dar unas leyes, ¿no?, y unos derechos comunes a todos. Eso es lo que hacen las Cortes de Cádiz, que van a crear las provincias, que van a crear los partidos judiciales, porque los otros partidos, cuando hablamos del partido de Ponferrada, también llamado Provincia del Bierzo, eso no era un partido judicial, eso era simplemente un distrito fiscal para cobrar, nada más. Y por tanto, aquí sí, ahora se quiere poner jueces de primera instancia. ¿Para qué? Para que estén próximos a los ciudadanos, que no tengan que ir a Valladolid, a la Chancillería. Eso puede ser como último tribunal, ¿no?, como audiencia, pero en segundo lugar, o en tercer lugar, organizar el mapa municipal, crear los municipios, porque no existían los municipios. Claro que existían. Este es un término muy antiguo, de época romana. Yo no sé cuánto tiempo tengo aquí, porque yo puedo estar hablando durante 3 horas. Vale, pues entonces voy a acabar con esto. Las Cortes de Cádiz aprueban esto, pero el artículo 11 de las Cortes de Cádiz dice, dada la situación en la que nos encontramos, es decir, Cádiz rodeada de franceses, esto lo dejamos para cuando podamos. Y no se pudo. Se pudieron hacer los partidos judiciales, que se creen en el año 1813, pero no las provincias. Hubo algún proyecto ya en ese año, y tú mismo lo has dicho, y yo quiero recordarlo porque es muy interesante, muy importante, que en parte, digamos que me copia el modelo francés de las prefecturas que ya se había intentado crear en la época de José I Bonaparte aquí en España, que es el proyecto de Felipe Bauzá, en el cual se crean 44 provincias de rango superior y 8 provincias de rango inferior. De esas provincias de rango inferior, o si queréis, de esas provincias de rango superior, una es la provincia de León, y de rango inferior, Astorga. Sin embargo, cuando en el año 1820, después del pronunciamiento de Riego, comienza otra vez a plantearse, no plantearse, sino realmente a terminar lo que no se había hecho, y se presentan nuevas propuestas, ya no solamente la de Bauzá, sino la de Bauzá con la de Larramendi, ¿no? Ahí se crea la provincia del Bierzo. Aparece como una de las 51 provincias que se van a crear, ¿no? Luego hablamos de más cuestiones en torno a eso. Hasta ahí. Ya veremos los problemas que eso suscita. El siguiente turno para el alcalde, José Manuel. Sin embargo, se habla de provincia del Bierzo, pero luego resulta que es provincia de Villafranca del Bierzo. ¿Ahí qué tiene que decir desde su punto de vista un poco histórico? Bueno, bien, buenas tardes a todos. Lo primero, efectivamente es así, pero quizás esa pregunta también lo hubiera contestado José Antonio, ¿no? En un principio, durante la tramitación de la ley, ¿no?, que organizaba las provincias, se decidió que se trabajaba con la provincia del Bierzo, pero una norma del gobierno hacía que las provincias llevaran el nombre de la capital donde se iban a estar alojadas. Por eso la publicación que se hace en 1822
es la provincia de Villafranca con capital en Villafranca. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, y todos estos hechos, ¿cómo los valora el presidente del Consejo Comarcal? Arrancando ya con las competencias, ya había antecesores de su puesto. Sí, bueno, yo no estaba allí. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos ven en la tele y a quienes estáis aquí. Yo de aquella no estaba, pero bueno, ya voy siendo un poco mayor, entonces igual me pillaba de cerca. No, es una broma, pero es verdad, fíjate lo que tú acabas de decir, lo que dice San Google, y José Antonio ya pone matices a la información que viene, que se supone que está cotejada y contrastada y todo eso. Bueno, yo lo que sí estaba claro es que había una situación, como él ha explicado, administrativa también de distribución, y después lo que ha dicho José Manuel. El inconveniente de hablar el último es que te lo dicen todos los anteriores, en ese aspecto. No, vamos, no me quiero ni poner al nivel de José Antonio, que yo de historia lo justo, ¿vale? Entonces, en ese aspecto él sabe mucho más, pero llegando a lo que dice José Manuel, la provincia se llama provincia de Villafranca del Bierzo porque la capital se establece en Villafranca del Bierzo. Y claro, cualquier provincia gestiona una serie de competencias, tiene una serie de atribuciones, da una serie de servicios, me refiero a nivel de institución, y tiene también unas dotaciones económicas y presupuestarias que a mí no me importaría tener en la comarca del Bierzo en la actualidad, pero que desde luego no tenemos. Lo comentaba antes de empezar, y lo vuelvo a hacer otra vez como reflexión. Es verdad que en la situación en la que estamos actualmente, la comarca es el ámbito administrativo que tenemos, data de la ley de 1991, y efectivamente siempre, además lo hemos planteado desde lo que era la celebración de todo tipo de acto conmemorativo del 200 aniversario de la provincia de Villafranca del Bierzo, de la provincia del Bierzo, que pretendíamos darle un enfoque histórico, no político, ¿vale? Pero sí es verdad que a uno, pues cuando trata de recordar eso que tú acabas de decir y ese inicio de esas competencias, que como también has dicho, se remontan al siglo XV, se remontan al siglo VII, o sea, es decir, aquí ya había algo que está dentro de nosotros y que manifiesta que queremos, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, gobernarnos nosotros mismos. Pero sí es verdad que a uno se le ponen un poco los dientes largos pensando, pues bueno, qué lástima que pasara lo que pasó y que no hubiera habido esa continuidad, por otro lado, y aquí ya me meto un poco en un charco que si me equivoco José Antonio me corregirá, de esa distribución de provincias que hay en la actualidad también un poco gobernadas por lo que es el cerco de montañas alrededor de esos territorios. Yo creo que el Bierzo cumple con esos requisitos. Tenemos una población en la actualidad que ronda los 123.000–124.000 habitantes y perfectamente hay provincias de nuestra propia comunidad autónoma que tienen menos población que el Bierzo, o podíamos ser perfectamente una provincia. En ese aspecto, y ya termino, sí se ponen los dientes largos pensando en que pudimos tener más suerte y que hubiera habido esa continuidad y que hoy el Bierzo fuera pues una provincia. Se llamara provincia de Villafranca del Bierzo o se llamara provincia del Bierzo, porque realmente es verdad que hoy Ponferrada, creo que nadie lo duda, que es la capital de facto de nuestra comarca, aunque no esté escrito en ningún sitio, pero que es la capital, porque también congrega a la mitad de la población. Que eso ha venido dado, y vuelvo a meterme otra vez en términos de historia que quiero no tocar mucho, ha venido dado por la situación que se ha generado en su día con la actividad económica y que ha hecho que Ponferrada haya aumentado de población más de lo que tenía hace 200 años con respecto a Villafranca. Bueno, pues sí, pero insisto, y vuelvo a retomar a tu pregunta, se le ponen con los dientes largos, pero estamos donde estamos. Bueno, a nivel periodístico, la verdad es que uno se sorprende, yo ya llevo casi 30 años en esta maravillosa tierra, uno se sorprende la cantidad de medios de comunicación que hay y de la calidad en los profesionales. O sea, antes cuando quizás he venido en campaña acompañando a políticos, uno se sorprende y el político se sorprende cuando llega aquí al Bierzo y de repente en una rueda de prensa pues ve 8, 10, 12 medios de comunicación, ¿no? Eso también significa algo, ¿no?
Pasamos a un segundo bloque una vez que hemos enmarcado históricamente, y es el tema de la capitalidad. Sí, José Antonio, ¿querías comentar algo? Sí, porque yo sé que al final, pues la pregunta que subyace a todo esto es ¿y por qué no? Lo de Gerardo, ¿por qué no? ¿No? Si el Bierzo es tan singular, que es verdad, ¿no? Y aunque esos términos tengan significados diferentes a los que hoy les atribuimos, no deja de ser una realidad, ¿no? Que el Bierzo tuvo a lo largo de los siglos una peculiaridad que fue reconocida como condado, como tenencia, etcétera, etcétera. El problema es el siguiente, porque a veces hablamos de estos enfrentamientos en Ponferrada, Villafranca, etcétera. No, el problema es que se crea una provincia que en su origen es la provincia de Ponferrada, no de Villafranca, sino la provincia de Ponferrada. Pero claro, ¿esa provincia qué es? Nada, no cumplía prácticamente ningún requisito, excepto ese de la orografía, eso de que las montañas nos circundan, ¿no? Que en ese sentido es una realidad, ¿no? El Bierzo es el ejemplo, iba a decir, nacional de arcifinio, es decir, de un territorio limitado perfectamente por unas montañas. Eso es verdad. Pero, ¿qué es lo que había? Lo que había era un pequeñísimo territorio y una población que tenía 60.000 habitantes. Los límites no estaban nada claros. España tenía entonces como unos 10 millones de habitantes y esas provincias que se iban a crear tenían un límite, 400.000 habitantes de máximo, y se calculaba que unos 100.000 de mínimo, aunque en las discusiones muchos no querían provincias tan pequeñas y querían provincias de 200.000 habitantes. ¿Cuál fue la solución? Pues lógicamente añadirte otros territorios. Había una solución que se pensó en un primer momento, que fue la de Astorga. Es decir, Astorga y el territorio de su obispado podría haber creado, lógicamente, un territorio con varios miles de kilómetros cuadrados y con una población probablemente hubiera superado los 150 o 160.000 habitantes. Pero aquí no, esa opción prácticamente no se dio. La otra opción sería la más lógica, dividir la provincia de León, que la Ciana e incluso que la Omaña, etcétera, pasaran aquí. Pero esa fue una opción que Felipe Sierra Pampley, que por cierto fue uno de los mayores defensores de la provincia del Bierzo, dijo no, pero sin la Ciana, la Ciana en León. ¿Qué quedaba? Valdeorras. Pero ahí se metieron en un berenjenal de la de Dios. ¿Por qué? No es solo porque los valdeorreses no quisieran pertenecer a la provincia, que no querían, sino que se encontraron con una oposición de todos los parlamentarios gallegos. Y Galicia pesaba mucho entonces, ¿no? Que uno de los cabecillas del pronunciamiento había sido Quiroga, ¿no? Un general gallego. Y eso fue lo que estuvo siempre como una amenaza para esa provincia. Se creó en Madrid diciendo, sí, no, esto, Valdeorras aquí. Pero ya nacía mal, porque nacía con un problema, interno y externo, ¿no? Y eso es, en parte, lo que luego, en 1833, cuando realmente se crean las provincias en nuestro país, el sistema actual, pues desechó esta posibilidad. Hoy hablaremos después de la comarcalización. Sí, gracias. Quisiera abrir un poco el melón del tema de la capitalidad, porque nosotros, como en nuestra profesión, hemos asistido a actos de celebración, unos organizados por el Ayuntamiento, otros organizados por el Consejo Comarcal, unos organizados en Villafranca, otros organizados en Ponferrada,
hablemos un poco de esto, ¿no? Leyendo, la verdad es que te enteras, pues, de efectivamente que había, aunque sean términos modernísimos, pero lobbies, había lobbies de una zona y de otra, de una ciudad y de otra, que intentaban también dejar su impronta en lo que saliera, ¿no? Entonces, yo le doy, por favor, paso al alcalde de Pereira, José Manuel Pereira, que nos comente un poco. Villafranca al final se llevó el gato al agua cuando se pronunció la provincia. Planificando, ¿no? Como para el siguiente año, para el 23, hacer una pequeña escenificación teatral de cómo fueron aquellos momentos. Bueno, sí, efectivamente, tú lo has dicho, había intereses de las dos partes y cada uno jugó las bazas, las cartas que tenía a su mano y al final el resultado, pues bueno, conseguimos, no, yo no estaba allí tampoco. Bueno, se consiguió que la capitalidad recayese en Villafranca, pero bueno, por eso realmente estamos aquí. Luego, a partir de allá, el núcleo central ha sido siempre Ponferrada y ahora no la hemos disputado en ningún momento la capitalidad. La cedemos, pero que conste que hemos propuesto que el Consejo Comarcal podía estar instalado aquí en Villafranca, en la sede de los Paules, recordando un poco esa coordinación. Bueno, ya veo que buscando sede salen, Gerardo, atiende. Bueno, en el mandato anterior que salió esa posibilidad, hubo más de una propuesta y una de ellas efectivamente fue la propuesta del Ayuntamiento de Villafranca de que el Consejo Comarcal tuviera la sede aquí, en el edificio Los Paules. Y bueno, es verdad que por historia, si fue donde se albergó la primera Diputación provincial, pues yo creo que en ese aspecto tampoco estaría mal. El problema es lo de siempre, un poco esa centralización de servicios, que todos luego renegamos de ella, ¿no? Todos queremos que haya descentralización de servicios, pero luego después resulta que, claro, a quien va, y de hecho, bueno, recuerdo aquí hubo un proyecto en Ponferrada por parte de la Junta de Castilla y León de aglutinar en un mismo edificio pues todos los servicios que podía dar, todos no, una parte. Ponferrada como ayuntamiento, Consejo Comarcal, la Diputación Provincial y la propia Junta de Castilla y León. ¿Por qué? Porque lo que pretendes es facilitarle la vida al ciudadano y que si tiene que tramitar ante diferentes administraciones, si estamos todas las administraciones en un edificio, está claro que es mucho más fácil para esa persona. Entonces, claro, eso choca con lo que estamos diciendo, que el Consejo Comarcal pudiera tener su sede aquí. Recuerdo que se ofreció Campo Araya, Bembibre, Toreno, o sea, es decir, hubo varias ofertas. No se nos ofreció Villablino casi de casualidad. Pero lo que sí está claro es que hoy por hoy, nos guste más o nos guste menos, el centro neurálgico de nuestra comarca es Ponferrada. En ese aspecto, es verdad que cuando se declara la provincia, después de todas las batallas que conocerán, conoce mucho mejor José Antonio, puede explicar mucho mejor que nosotros, pero es verdad que hay esa pugna por las dos villas para poder llegar a eso. Bueno, pues al final, efectivamente, ese lobby que tú comentabas hace más presión y se consigue que sea Villafranca la capital. En este aspecto, yo creo que hoy, por lo que dije antes, está fuera de toda duda la situación que tiene Ponferrada, que tiene la mitad de la población. También es verdad que el tejido industrial que se ha desarrollado en torno a Ponferrada, y yo creo que ahí es donde se ha conseguido pues que la población de Ponferrada fuera aumentando. No hay más que ver, o sea, lo que era la población de Ponferrada inicialmente, se ve, si ves el castillo y todo el entorno, eso era lo que era la población de Ponferrada, y un puente para cruzar y no había más. Hay muchas más cosas después, y vuelvo a decir, no quiero pisar ningún charco, y menos yo que nací en Ponferrada, a ver si van a decir que nacido que soy, que mira tú lo que hago. Pero me refiero que la expansión de Ponferrada se produce en el siglo XX realmente. Entonces, yo creo que ahí en ese aspecto, hoy estamos en una situación totalmente diferente de la que se produjo hace 200 años, y la prueba evidente de que era una situación totalmente diferente es que la capital de la provincia del Bierzo fue Villafranca, por eso la provincia de Villafranca del Bierzo.
José Antonio, en esa pugna Villafranca-Ponferrada, por entonces ya se daba, porque algo he leído, se llevó, como dije antes, el gato al agua a Villafranca. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que había varias razones, ¿no? O mejor, hubo varias razones. Había otras favorables a Ponferrada, porque Ponferrada tenía dos cosas: era mucho más central con respecto a la provincia que se iba a crear, y en segundo lugar, Ponferrada era una ciudad realenga que era la cabeza del llamado partido de Ponferrada o provincia del Bierzo durante muchos siglos. Por tanto, la relevancia de Ponferrada era mayor que Villafranca, aunque Villafranca era más grande desde el punto de vista demográfico, tenía un peso señorial por el marquesado de Villafranca, pero yo creo que hay otras razones, y esas razones son las siguientes. ¿Cuándo se crea la provincia? ¿En la primera parte del trienio o en la segunda? Se crea en la primera. ¿Y quién gobierna? Gobiernan los moderados. No gobiernan los radicales, ¿no? O los exaltados, que estaban más a favor de Ponferrada. ¿Por qué? Porque aquí creían que esto era una ciudad no solo señorial, sino clerical, ¿no? Y ese es el segundo aspecto, muy importante. Quien se mueve bien es Villafranca, porque es, al menos hasta lo que conocemos, es la única población del Bierzo que tiene una sociedad patriótica, ¿no? Y aunque yo tengo mis particularidades en torno a lo que se suele decir de esta sociedad patriótica, porque es menos progresista de lo que se dice, ¿no? Pero no dejaba de ser una sociedad que quería el bien para el Bierzo y el bien para su población, evidentemente, y se mueve mucho mejor. Tiene en las Cortes a Muñoz Torrero, que era un personaje importantísimo y que había sido canónigo de Villafranca, ¿no? Fue el que abrió las Cortes de Cádiz. El discurso inaugural de las Cortes de Cádiz de Muñoz Torrero, ¿no? Entonces era un personaje, yo creo que estuvo en Villafranca de paso, pero porque desde 1814 hasta 1820 estuvo en realidad recluido en un convento, en Padrón, pero cuando vino en olor de multitudes, cuando fue nombrado diputado en Madrid. Entonces, Villafranca contó con más apoyos y tenía algo que no tenía Ponferrada, que en ese sentido sí que es importante. No hay que olvidar que el camino que se construye en el siglo XVIII, el llamado Camino Real de Carlos III, que tiene un fin poner en comunicación rápidamente Madrid con Ferrol y con Coruña, no pasa por Ponferrada. Pasa de Bembibre, por la cola del pantano de Bárcena, donde todavía se conserva el puente debajo del agua, por Cabañas Raras, por Cacabelos y por Villafranca. Ponferrada había sido muy importante en la Edad Media, porque por ahí pasaba el Camino de Santiago, por ahí pasa el Camino de Santiago, pero no el Camino Real, que fue un camino buenísimo, ¿no?, para el transporte, para la comunicación rápida, y esto, que los ponferradinos se dieron cuenta clarísimamente, y unos años más tarde impondrían, ¿no?, al gobierno, un famoso alcalde que fue Isidro Rueda y toda una serie de gente, la construcción del camino que se llama de San Román de Bembibre a Cacabelos, pasando por Ponferrada y pasando por Camponaraya. Ese camino que luego transforma completamente la vida política, la vida de las comunicaciones en nuestra comarca, porque el otro camino se abandona, ya no se utiliza, excepto el Consejo Comarcal cuando quiera hacer una vía de bicicletas, ¿no?, porque sigue existiendo en los mapas como carretera vieja, pero nadie lo usa, ¿no? Y
Pero en el año 1820 el camino pasaba por Villafranca, no pasaba por Ponferrada. Y eso fue un hándicap muy importante. Bien, bien. Bueno, pasamos un poco a medio camino a lo que al final resultó de todo ello, porque la experiencia de provincia fue efímera, de unos pocos meses, y ahí sí hemos estado hasta que llegó la actual democracia y tenemos el Consejo Comarcal. Consejo Comarcal que siempre ha sido regido por el Partido Socialista, salvo una legislatura, y sin embargo la Junta de Castilla y León casi siempre, salvo la primera, por el Partido Popular. Y aún así el Partido Popular pues bueno, tuvo a bien reconocer en la época de Aznar, aunque fue después el siguiente presidente, el que dio lo que es el estatuto, se creó el estatuto de consejo. Entonces tenemos de repente el consejo y yo te pregunto, ahí nos hemos quedado y así está, ¿no? ¿O no? Bueno, a ver, es verdad, lo dije antes y lo repito ahora, a todos nos gustaría que el Consejo, a mí como presidente, pero yo creo que como ciudadano, nos gustaría que el Consejo tuviera más atribuciones de las que tiene 31 años después, ¿vale? Pero no es menos cierto que de lo que fue el inicio del Consejo Comarcal en el año 91 a lo que es hoy ha cambiado totalmente, es decir, no lo digo porque sea yo el presidente, no, me refiero con los diferentes presidentes que ha tenido, la aportación en ese aspecto de Alfonso como presidente del Consejo fue una situación, es verdad que ahí influyó esa afinidad política para que pudiera saldarse la deuda que tenía el Consejo Comarcal, porque el Consejo Comarcal no ingresa más allá de lo que se le transfiere por parte de la Junta de Castilla y León, los diferentes programas que hacemos, más los gastos de funcionamiento, y después la Diputación Provincial de León, que principalmente nos da el plan el plan de obras o de pequeñas obras de las juntas vecinales, y un proyecto que nació precisamente en el mandato de Alfonso Arias, que fue el Banco de Tierras en 2013. Entonces, es verdad que los dineros que recibimos, el otro día, lo digo siempre en los plenos cuando hablamos de presupuesto, digo que son habas contadas, pero es verdad que el portavoz del Partido Popular el otro día me afeó que teniendo otro tipo de frutos en la comarca, como son con sellos de calidad, ¿no? Manzana, pera, tal, que diga habas. Entonces, vale, voy a cambiar el dicho popular de habas contadas para decir manzanas contadas, ¿vale? Reineta, manzana, reineta contada. Es verdad que los dineros que llegan de esa manera. Y es verdad también que nos toca pelear muchas cosas, aunque es verdad que firmamos precisamente en este maravilloso parador de Villafranca, firmamos el convenio marco cuatrienal en 2020, que traía un incremento de 300.000 euros anuales de aportación económica para funcionamiento por parte de la Junta. Es verdad que a lo que ha venido principalmente es a absorber ese incremento las subidas salariales del personal, que no las veíamos y no las deseábamos, y también, todos vemos ahora los incrementos que se están produciendo tanto en los suministros como en los servicios. Bueno, nosotros hay otros convenios que están, como puede ser el de menores, el del CAZ, el Centro de Atención a Drogodependientes, medio ambiente, el del Servicio de Asistencia a Municipios, que es la primera competencia que realmente tenemos como tal, y eso se hace con Rita Prada siendo presidenta, y que creo que es una herramienta muy buena, cualquiera de los alcaldes, aquí tenemos uno, pero yo creo que sobre todo de los municipios pequeños, está claro que Ponferrada por presupuesto nos tapa completamente, pero sí es verdad que los ayuntamientos pequeños saben la labor que hace el Servicio de Asistencia a Municipios, tanto con los ayuntamientos como con las juntas vecinales. Tenemos 284 juntas vecinales en la comarca. Entonces, esas entidades locales menores necesitan el apoyo de una institución como es el Consejo Comarcal. Bueno, todos esos convenios que se renuevan año a año porque nos mandan esas cantidades son deficitarios para el Consejo Comarcal del Bierzo. ¿Por qué? Porque no se han actualizado. Y yo se lo decía al presidente Mañueco el día de la firma del convenio en 2020, le decía: presidente, esto está muy bien, me alegro mucho de que nos incorporen 300.000 más, que es la vigencia del contrato, del convenio,
es 1.200.000 euros en esos 4 años, pero sí es verdad que los otros tienen que actualizarse, porque al final, si queremos dar el impulso a la Administración para que pueda hacer cosas, tiene que ser económicamente. Y nosotros no recaudamos nada, nosotros lo único que ingresamos, y lo ingresamos como patronato de turismo, es lo que se cobra por las visitas guiadas a las médulas, que es un coste irrisorio, es una cuota irrisoria, la hemos subido a 5 euros, pero estábamos cobrando 3 euros por una visita guiada de casi 2 horas, por la zona de la Cuevona y la Encantada. Eso es regalado. Cualquiera que haya viajado ve que por cualquier visita guiada que te hagan, vamos, 5 euros ya casi es un regalo, lo mínimo es 7, 8, 9, 10, en función también de dónde vayas. Una visita de 2 horas, 3 euros, y a los grupos 2, a mí personalmente me parece que con eso no íbamos a ningún lado. Y esa situación de pandemia precisamente fue la que nos hizo ver esa realidad que igual no queríamos ver, porque a nadie nos gusta subir pues una tasa, una entrada, un impuesto, no nos gusta a nadie, pero es verdad que era necesario para tener un poco de viabilidad económica, que tampoco la tenemos, pero había que hacerlo. Entonces, todas esas cosas son importantes. Nosotros a la Junta siempre le pedimos más, también le pedimos a los ayuntamientos, pero es verdad que los ayuntamientos, pues ahora, por decir un ejemplo, una de las cosas que yo creo que el Consejo podría llegar a coger como competencia propia y gestionar el cobro de ese impuesto, de esa tasa, es la recogida de basuras en toda la comarca. Conseguiríamos en ese aspecto, y ya termino, compensar. Hay mancomunidades de basura que son deficitarias, pues con otras mancomunidades que tienen superávit, pues juntar y poder hacer una gestión global de toda la comarca, de la recogida de basuras en toda la comarca, que pudiera compensar una cosa con otra y que se diera un servicio. Estoy plenamente convencido, fíjate, es una única actividad. Yo estoy plenamente convencido de que si el Consejo Comarcal hiciera la recogida de basura de toda la comarca, la gente valoraría mucho más lo que es el Consejo, porque como te digo, no se interactúan los ayuntamientos. Cualquier persona que presente una instancia en el Ayuntamiento de Villafranca, si tiene que haber un trámite en el Consejo Comarcal, es el Ayuntamiento el que le envía la petición al Consejo, no se la envía al ciudadano. Entonces, el ciudadano presenta aquí una solicitud y el Ayuntamiento le devuelve una respuesta, pero el trámite, por así decir, opaco por detrás, lo está haciendo el Consejo Comarcal, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es el gran debe que tiene el Consejo frente a la sociedad berciana. Insisto, yo creo que cada vez la gente sabe más lo que hacemos, pero es verdad que informamos poco de lo que hacemos y la gente cree que interactúa exclusivamente con el municipio, o Villafranca porque estamos aquí, pero pondría cualquier otro municipio de nuestra comarca, y cuanta menos población tenga es mucho más visible, pero es verdad que la interacción del ciudadano es con su ayuntamiento, no es con el Consejo Comarcal, pero estamos ahí, eso sí que lo tengo muy claro. José Manuel, al final la solución que se dio, pues eso, un siglo y pico después, fue el Consejo Comarcal como berciano y como autoridad también de berciana. ¿Cómo crees que eso realmente satisface los sentimientos bercianos, las necesidades bercianas? ¿Cómo ves esa creación del Consejo Comarcal? Bueno, yo creo que, como dice el presidente, el Consejo podría gestionar bastantes más cosas. A lo mejor quizás deberíamos hacer una reflexión también nosotros, los ayuntamientos. A veces vemos que hasta ahora el Consejo Comarcal las únicas competencias que tiene son las cedidas por las administraciones, tanto por la Junta de Castilla y León como por la Diputación Provincial. Y creo que los ayuntamientos, en algún momento, no sé cómo ni cuándo, pero creo que el futuro del Consejo pasa por ahí. Y por lo que decía Gerardo, hoy cada vez los ayuntamientos tenemos menos población y tenemos también el compromiso, ¿no?, y la responsabilidad de buscar lo mejor para nuestros ciudadanos, y a veces para conseguir eso es necesario asociarse. Hay unas pequeñas asociaciones que son las mancomunidades de recogida de basuras, ¿no?, y habría muchas más cosas que a veces como alcalde pues tienes que negociar. No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre el tema del alumbrado, ¿no?, que también es una de las cosas que yo siempre dije que se podría
acometer de forma comarcal. No es lo mismo que un alcalde, el alcalde de Villafranca del Bierzo, se tenga que sentar a negociar con las compañías de luz, ¿no?, para unos servicios, para gastarse 300 o 400.000 euros en el año, a que a nivel comarcal se pudiera hacer un planteamiento que pudiese dar un servicio pues de varios millones. Creo que sería bueno, y creo que con cosas así algún día los ayuntamientos tenemos también que ser generosos, ¿no? Tenemos que hacer esa reflexión y apostar por esos servicios comunitarios. Pero bueno, lo cierto es que esto es... ¿Cómo se hace eso? Pues quizás el Consejo tiene que empezar a implantarlo, pero para implantarlo hace falta dinero. Es la pescadilla que se muerde la cola, pero sin duda, lógicamente, siento que a veces hay duplicidad o triplicidad incluso de administraciones. Creo que la figura de un Consejo Comarcal fuerte, sin duda, sería muy interesante en la comarca. Pues sí, sí. José Antonio, como en la historia del control a más, nosotros vamos a hablar de lo que es la administración. Entonces, perdona que te corte 2 minutos. A ver, el problema que hay, José Manuel plantea la duplicidad o la triplicidad. Yo honestamente creo que no. Es decir, una cosa es que haya una administración que se encargue de gestionar todo. A mí, como presidente del Consejo Comarcal, me parecería estupendo, siempre que hubiera la aportación económica necesaria, porque claro, el Consejo puede querer negociar, en el caso de los alumbrados, un sistema de mantenimiento comarcal o un sistema de gestión de la tarifa eléctrica comarcal. Ya, que luego hay que pagar, me refiero. O sea, es decir, si yo no tengo dinero, ¿cómo gestiono eso? ¿Vale? Luego, como dicen en Asturias, ¿quién lo paga? ¿Vale? Entonces, yo a lo que voy es, por un lado, eso. Y después yo creo que hemos partido en la comarca, de un sistema erróneo que creo que estamos intentando cambiar, y ojalá lo consigamos, que es precisamente ese, las mancomunidades. Oiga, ustedes tienen desde el año 91 una comarca. ¿Por qué gestionan mancomunidades los ayuntamientos? No, deberían haber peleado para que esa gestión de una basura, de cualquier tipo, del alumbrado público, de los alumbrados públicos o de la gestión eléctrica de los ayuntamientos, eso se debiera hecho desde el Consejo Comarcal, no cada uno por su lado, ¿vale? Y voy a decir una cosa y ya termino, es el ejemplo que pongo, siempre lo digo cuando hablo de esa falta de implicación también de los ayuntamientos en el Consejo. Recuerdo que en tiempos de Jesús Esteban se pretendió que el 8 de septiembre, día de la Encina, día del Bierzo, fuera fiesta en toda la comarca. Es decir, en todos los ayuntamientos de la comarca, uno de los 2 días de fiesta local, fuera el 8 de septiembre. El primer municipio que votó en contra de eso fue Bembibre, donde él no era alcalde, porque me perdió las elecciones, pero era concejal. Pues fue el primer ayuntamiento que dijo que no, que 14 y 15 de septiembre. Entonces, ese es el problema. Yo creo que ha habido poca conciencia de comarca para luchar desde abajo, porque está claro que tenemos las competencias que la ley de la comarca nos marca. Pero en ese aspecto, gestionar un ámbito comarcal se podía haber hecho también si los ayuntamientos lo hubieran querido. Y no todos lo han querido. Hombre, está claro que un alcalde diga que los ayuntamientos le toca a ellos ahora ceder competencias y tal, es una cosa que honra al alcalde. Es importante que ese movimiento surja, porque yo tengo claro, insisto, preside el Consejo Comarcal el PSOE, el PP, Coalición por el Bierzo, la Unión del Pueblo Leonés, me da exactamente igual. No, aquí todos nos presentamos y nos presentamos para ganar, eso está claro. Pero quien presida la entidad, el objetivo que tiene que llevar es conseguir que haya una gestión de una competencia de toda la comarca, no coger cachitos. Tiene que ser global. Terminaremos el debate con el futuro, como lo veis cada uno. José Antonio, al final resulta que pasan los años, pasan los siglos, y ha sido José María Aznar el que, a través de protestas parece que recoge ese sentimiento que había en el Bierzo. ¿Fue muy avispado políticamente o qué pasó ahí? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Desde qué punto de vista quieres que te conteste?
porque yo le agradezco a Gerardo que me haya robado el tiempo. Porque yo creo que soy un historiador que me precio de ser muy riguroso, muy serio. Sí. Pero tengo una vena que ya saben todo el mundo cuál es, política, que me he pasado 25 años escribiendo columnas en la prensa y eso a veces la cabra tira al monte. Y ¿está apagado? No, está lejos, está lejos. Entonces tienes que acercarse. Está lejos. Pero mira, para terminar todo esto, después te respondo tres cuestiones. La primera, yo me alegro que por fin no se siga derramando lágrimas sobre la leche o como se dice, ¿no? Sobre el tema de la provincia, ¿no? A mí, desde el punto de vista histórico, me parece que el Bierzo siempre ha sido parte de la provincia de León y no me parece mal que siga siendo parte de la provincia de León. Esto le sentará muy mal a muchos, a mí me da igual. En segundo lugar, yo creo que Aznar supo recoger algo que estaba en el ambiente. Yo en aquella época estaba en ese ambiente. Yo redacté unos primeros estatutos de lo que debería ser el Consejo Comarcal de mi época, para el partido que yo militaba entonces, ¿no? Que por cierto fue el único que recibió en el ayuntamiento donde yo estaba, de concejal. El alcalde no recibió a Aznar, pero nosotros sí recibimos a Aznar, ¿no? Y escuchamos atentamente sus propuestas y, lógicamente, había muchísimas cuestiones que no nos interesaban o que nos parecían insuficientes. Pero bueno, por ahí, como dice Gerardo, se empieza y yo en ese sentido me parece positivo y de hecho alguna relación tengo, aunque a veces me ningunean, pero no olvidéis que esos símbolos que os representan son míos. Quiero decir, yo los creé, ¿eh? Ese escudo, esa bandera, esas cosas, ¿no? Nos acordamos. Recordarlo, sí. Y, por último, me parece muy acertado que el Consejo Comarcal intente tener competencias, por una parte, de los de abajo, como dice José Manuel, que algunas pues me parecen lógicas, porque serían mucho más eficientes, más baratas, hacerlo desde el ámbito comarcal. Y en segundo lugar, yo lo que no tengo muy claro es por qué el Consejo Comarcal no representa a las instituciones en la comarca. Es decir, ¿por qué tiene que haber una delegación de la Junta? ¿Por qué tiene que haber una delegación de la Diputación? ¿Por qué tiene que haber con una que haya y que representa a las demás? A mí me parece que debería ser eso el Consejo Comarcal. Pero, claro, vivimos en un mundo donde todo iba a decir se politiza, es normal, todo se politiza y todo a veces se tergiversa, etcétera. Pero bueno, con todas las deficiencias ahí está y que dure algo más que la provincia del Bierzo. Bueno, algo más ya ha durado, ¿eh? Algo más ya ha durado. Sí. Vamos a hacer la ley 31 años y el Consejo se creó el 11 de julio del 91, o sea, vamos camino de esos 31 años, yo creo que estamos bien. Está bien. Bueno, el último bloque de intervenciones es un poco precisamente el futuro. Y el futuro realmente nos hemos quedado a medio camino en ese debate de provincia. Ya José Antonio nos ha dicho su opinión, que de provincia nada. Todavía hay algunas facciones políticas e incluso sociológicamente alguna gente a veces lo habla. Pero lo cierto es que cada día la gente lo tiene más asumido, o eso parece, pero que el Consejo Comarcal quizás sea una institución más fuerte de alguna manera. Al final nos hemos quedado a medio camino. ¿Cómo veis vosotros, pues venga, los 30 años siguientes con respecto al Bierzo?
y a su institución, ¿no? Alcalde, por ejemplo, puedes iniciar tú. Bueno, yo creo que ahora los problemas a los que nos enfrentamos son otros, ¿no? Estamos ahora todos sufriendo una despoblación en todos estos pueblos, en el mundo rural, y por ahí yo creo que va a pasar una gran parte del futuro, ¿no? Cada vez tenemos menos gente, y yo creo que lo que tenemos que hacer la gente que tenemos las responsabilidades, tanto desde los ayuntamientos, desde el Consejo, Diputación y Junta, es soñar y planificar actividades para conseguir una mejor calidad de vida de la gente y poder hacerles ver que también se está muy bien en los pueblos, ¿no? Quizás la falta, lo que se decía antes, ¿no? Esta concentración, ¿no? de poblaciones siempre en las ciudades, en este caso en el Bierzo y Ponferrada, van en detrimento de lo que yo estoy diciendo, pero todos los pueblos, y yo hablo por el nuestro, tenemos un capital que a poco que se nos apoye desde las administraciones para mejorar esas calidades, que todos podamos tener unas buenas comunicaciones y telecomunicaciones, ¿no? Que la gente pueda ejercer desde aquí, nos tiene que ayudar. Lo ideal sería también tener un puesto de trabajo, ¿no? Que pudiéramos desarrollar, pero bueno, algunos hemos llegado muy tarde a la carrera industrial, se han ganado claramente ahí Carracedelos y Camponaraya, ¿no? Y Ponferrada, pero creo que cada uno tenemos que ofertar lo que tenemos, y yo desde luego sueño con Villafranca que vuelva a ganar población, pues teniendo la capacidad de generar algún empleo y generar viviendas que la gente pueda aposentarse, porque luego el resto tenemos. La calidad de vida que tenemos en Villafranca y en todos los pueblos es envidiable, ¿no? Con unas buenas comunicaciones de todo ámbito, terrestres, digitales, y por ahí tiene que ser eso, aprovechando el potencial que tenemos hoy. Villafranca, prácticamente todo el mundo conoce nuestro conjunto histórico, nuestro patrimonio histórico, pero tenemos un patrimonio natural impresionante en todos nuestros 177 kilómetros cuadrados de extensión, donde tenemos bosques, tenemos plantas medicinales, tenemos animales de todo tipo. Formamos parte de la reserva de la biosfera, de los Ancares leoneses, reserva de caza. Creo que tenemos un vergel que sin duda tenemos que ir poniendo en valor, y también pues un poco el patrimonio humanístico de todas las personas que o aquí han nacido o han echado raíces. Entonces, con todo este patrimonio, ¿no? que tenemos, artístico, natural y humanístico, pues tenemos que difundirlo y mejorar estas comunicaciones, pues bueno, pues para que la idea no es que podamos ser una residencia o un dormitorio de una ciudad como Ponferrada, sino que la gente pueda venir y establecerse en el municipio. Por ahí sin duda tienen que pasar nuestros esfuerzos. Muy bien. José Antonio, tu opinión un poco sobre, al final nos hemos quedado, ya has avanzado que no eres partidario de, como muchísima otra gente, del sueño de la provincia, pero bueno, ¿cómo ves, realmente crees que el Consejo Comarcal cumple las expectativas? ¿Se tiene que seguir reclamando? ¿Cómo ves un poco desde tu punto de vista ya como ciudadano, ¿no? Y además ciudadano, hombre público que ha sido también? De acuerdo con lo que estaba diciendo José Manuel, y poniéndolo todavía mucho peor, ¿no? Yo al final creo que el Consejo Comarcal terminará siendo el Ayuntamiento del Bierzo, como sigan así las cosas, lo cual significa que se perdería una enorme diversidad. A mí me fastidia siempre el mismo tipo de manzanas, ¿no? Yo quiero variedad, ¿no? Y en el Bierzo no sé si es posible toda la variedad que tenemos, es decir, no sé si es posible mantener ayuntamientos que tienen 300 habitantes, ¿eh? Y que algún día tendrá que plantearse esa cuestión y que tendrá que producirse una unificación
¿no?, municipal, para no perder justamente esa diversidad, porque si no, yo veo que el futuro, piensas en países, Alemania y su reforma municipal y otros, que decía antes Gerardo, ¿cuál ha sido la solución? Ha habido dos tipos de soluciones a este problema, ¿no? Uno ha sido la solución, creo que belga, que es la que aquí estamos utilizando, que es la de las mancomunidades, ¿no?, o la de la unificación de municipios, que es lo que han hecho en Alemania y en otros países, ¿no? Y por ahí tenemos que ir caminando. No se necesitarían esas mancomunidades si hubiera municipios más grandes, ¿no?, porque al final, si no, habrá un municipio solo, y si no, al tiempo. Bueno, bien, queda dicho y queda grabado. Para terminar, Gerardo, el futuro, yo sé que estáis ahí peleando, pero hemos llegado ya al punto que se quería. Me imagino que tú dirás, obviamente, que no. No, pero fíjate, a ver, antes cuando comentaba José Antonio, preguntaba, ¿no?, ¿por qué hay una delegación de la Junta? ¿Por qué hay una delegación de la Diputación? Bueno, pues ni más ni menos que porque el Consejo Comarcal no gestiona todo. Es decir, la Junta tiene unas oficinas administrativas porque gestiona agricultura, ganadería, industria, minas, claro, ya no las hay, y una serie de procedimientos administrativos para los que, ojo, la ley de la comarca establece que el Consejo puede tener competencias. Lo mismo sucede, en este caso no, pero parecido, con la Diputación. ¿Por qué tiene unas oficinas la Diputación? Pues porque la Diputación gestiona, para que se me entienda bien, primero GERSUL, ¿vale? Luego la gente cuando tiene un problema con GERSUL va a la Diputación. Gestiona de muchos de los ayuntamientos el cobro de recibos, tanto del impuesto de vehículos como del IBI. Y la rústica también, o sea, gestiona la contribución urbana y la contribución rústica. Los planes provinciales, los dineros que se dan de los planes provinciales, eso lo pone la ley de la comarca, que debería gestionar el Consejo, podrá, la palabra literal es podrá gestionar, si la Diputación quiere, y no ha querido en 31 años, los planes provinciales para la comarca del Bierzo, claro, no vamos a gestionar los de Astorga, ¿vale? Entonces, ¿por qué el Consejo Comarcal tiene menos visibilidad? Ni más ni menos que por eso, porque hay una serie de competencias que podría, por ley, asumir y no asume. Yo recuerdo hablar con Paco Boya, que fue síndico del Valle de Arán, y me decía, un día aquí en Ponferrada, que ellos, la sanidad, el Valle de Arán, si me equivoco que no conste, pero creo que ronda los 15.000 habitantes, claro, en la época del verano no, y sin embargo gestionan, por su situación geográfica, una serie de competencias, entre ellas la sanidad, tratamientos oncológicos, etcétera, etcétera. Y todo eso, por supuesto, ellos recaudan, tienen el servicio de bomberos, ellos directamente, y por supuesto recaudan impuestos y tasas, porque también hacen la recogida selectiva, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, la Generalitat le suelta para esos servicios todos los años una cantidad importante de dinero. Entonces, yo honestamente sé que eso no es algo que se produzca de hoy para mañana. Quizá llevamos 31 años y algo más podría haberse producido. Pero es verdad que hay una serie de cosas que tienen que llevarse a cabo y que si las administraciones superiores quisieran, se llevaría. Pero también hay que hablar, como decíamos antes, de los de abajo. En el propio preámbulo de la ley de la comarca establece que los ayuntamientos de aquella 37 se quieren juntar para unificar servicios. Bueno, pues excepto lo que estamos haciendo ahora del trámite del parque micológico, hasta la fecha no se ha unificado, más allá del SAM, del Servicio de Asistencia a Municipios, que realmente ahí sí, no se ha hecho otra agrupación de necesidades de los municipios, como comentaba José Manuel, pues tema basura, tema alumbrado, etcétera, etcétera, no se ha llevado a cabo en 31 años. Bueno, pues yo creo que es el momento. Igual estamos
cerca de un periodo electoral y estamos quizá pensando más en lo que nos va a tocar en mayo del año que viene, pero realmente en el día a día debemos pensar en lo que queremos para nuestra comarca. Y también voy a decir lo mismo de José Antonio. A mí me gustaría que el Bierzo fuera provincia, si fuera región, mucho mejor. Pero creo honestamente que eso no debe ser nuestro objetivo ahora. ¿Vale? Y también lo digo, y quiero que quede claro, el Bierzo es una comarca de la provincia de León y de la comunidad de Castilla y León. Y el que diga lo contrario, no está diciendo la verdad y la realidad de lo que tenemos. Bueno, pues ese es el tema. Ahora, a partir de ahí, yo personalmente creo que los esfuerzos deben estar encaminados a conseguir mejoras para la ciudadanía. Mejoras, como está diciendo el alcalde de Villafranca. Yo quiero que la gente se quede en mi pueblo. ¿Cuándo se quedan? Cuando tú, como administración, puedes ofrecer unos servicios, pero sobre todo cuando hay una generación de riqueza. ¿Y cómo se genera la riqueza? Con empleo, no nos engañemos. Mañana vienen al polígono de Vilela una empresa y crea 1000 puestos de trabajo y Villafranca tira para arriba como nada. Mañana vienen al Bayo, a La Llanada, al polígono industrial de Bembibre o a cualquiera, al de Carracedelo, y montan empresas donde se generen empleos y ya te digo yo si el Bierzo tira para arriba. Seamos comarca, provincia, región o mancomunidad. Entonces, honestamente, yo creo que los esfuerzos de la clase política tenemos que encaminarlos a eso, a exigir que a nuestra tierra vengan esos recursos, que tuvimos una época muy buena con las minas y con las térmicas y todavía no hemos recibido la compensación que necesitamos de todo aquello que se perdió. Y es verdad que hay empresarios en nuestra comarca que pudiendo marcharse han apostado por seguir aquí. Y algunos hasta por venir aquí, cuando podían seguir en Galicia. Y vinieron para aquí. Bueno, pues eso es digno de alabar. Y tenemos que tener eso también en el objetivo. Pero desde luego lo que sí está claro es que los que estamos dentro tenemos que apostar por los recursos que tenemos, y con esto ya termino, agricultura, ganadería, turismo, todo eso desde un producto de calidad específico que en el Bierzo lo tenemos y que tenemos que defender a muerte. Y sobre todo, ya con esto finalizo, una cosa muy importante. Esté el Consejo Comarcal o no, en el Bierzo tenemos que creernos la diferencia que somos. No diferencia de personas, que seamos más guapos o más altos, que también. Pero lo que sí está claro es que en el momento en que nos creamos el vergel, como tú decías que tenemos aquí, esa diferencia de tierra, de naturaleza, de todo, y apostemos realmente por ello, nos quedará un camino todavía muy largo por recorrer. Si nos lo creemos y lo defendemos, pero no solo decir, yo soy del Bierzo y soy el mejor, no. Soy del Bierzo y creo que somos lo mejor por esto, por esto, por esto y por esto, por todo lo que tenemos. Entonces saldremos adelante, tendremos un turismo espectacular, para todos los bolsillos, por supuesto, pero espectacular. Saldremos adelante con la ganadería y con la agricultura, que tenemos un entorno fértil excelente para que haya una ganadería también de calidad, de gran calidad, en esas extensiones que tenemos, y desde luego nuestra comarca volverá a ser ya no solo lo que fue, que es lo que queremos, sino mucho más. Muy bien. Bueno, siempre nos quedará la Ponferradina, que ojalá juegue la fase de ascenso, hombre. Oye, ya que cumple 100 años, también. Pues es verdad que lo mejor sería que efectivamente pudiéramos disfrutar de una fase de ascenso. Y ya si encima sube, bueno, ya, entonces eso ya sería la leche. Pero de verdad que yo creo que sería una buena cosa para el Bierzo en general. Sería una buena cosa que la Ponferradina pudiera jugar esa fase de ascenso. Es increíble, pero el fútbol lo mueve casi todo. Y si no, que se lo digan al director de los museos de Ponferrada, que el Museo del Ferrocarril apenas tenía visitas, y desde que está la exposición de la Ponferradina, creo que tienen hasta colas para entrar. Eso dice también mucho de nuestra sociedad. Bueno, es una exposición muy bonita que recuerda pues esos 100 años, los que tuvimos la suerte de crecer al lado del campo de Santas Martas hasta que desapareció y se trasladó a Fuentes Nuevas, pues la verdad es que era un espectáculo ya de aquella, ir a ver a la Ponferradina, lo siguió siendo en Fuentes Nuevas, y hoy vas al Toralín y ves que la afición está, o sea, es decir, no es un campo como ves otros
de segunda división que tienen una capacidad tal, y hay la mitad de aforo. El Toralín casi siempre está a tope. Y eso quiere decir que hay una sociedad, la sociedad berciana, no es solo la ponferradina, la sociedad de Ponferrada, sino la sociedad berciana que está con su equipo a muerte y que quiere que llegue, pues eso, a gestas mucho más altas. Seguro que sí. ¿Alguna cosa que alguno de los ponentes quiera apuntar? Coge el micrófono, por favor. De todo lo que has dicho, que todo está bien, pero hay, no, ese tipo de reivindicaciones, hay una palabra que no has dicho y que se refiere a las comunicaciones, porque a mí me parece que sin ellas no hay nada, y es el Consejo Comarcal debería implicarse en una reivindicación en el Gobierno central en torno al problema del AVE para Ponferrada, para el Bierzo, porque es que si no... Ahora, desde que me he jubilado, paso mucho tiempo en León, ¿no? Y no, yo voy en mi coche, pero claro, tener una autovía es estupendo, ¿no? Es diferente. Pero yo voy mucho a Madrid. Y es que me monto a las 8 y pico de la mañana, y a las 10 estoy en Madrid, y por la tarde vuelvo. Es decir, León ha cambiado porque tiene el AVE. El Bierzo necesita el AVE. El Bierzo lo que necesita, y perdona, necesita eliminar ese lazo del Manzanal. Eso es una pérdida de tiempo ingente, y desde luego lo que sí necesita es esa infraestructura, tiene que arreglarse para que el viaje entre Ponferrada y León sea de como máximo 1 hora. ¿Para qué? Para que tú en 3 horas puedas estar en Madrid y no renuncies a coger el coche porque te resulta más cómodo irte en un tren de unas prestaciones buenas y puedas estar en 3 horas, que es por otro lado lo que, yendo a las velocidades normales, tardas en llegar a Madrid. Yo ayer salí a las 8 de la mañana, salí de Madrid y estuve 1 hora para recorrer 40 kilómetros. Pues eso, te montas en el tren y llegas en lo que recorres 40 kilómetros, estás casi en la mitad del camino. Entonces, ahí te tomo, y diría una frase que dijo Aznar en su día, que dijo, ¿estamos trabajando en ello? Bueno, sí hay una propuesta, aquí en el año 2003, quiero recordar que hubo una propuesta de alta velocidad, que además tiene un informe favorable del SAM, eso lo tengo allí en mi mesa, y te puedo asegurar que ha habido 2 ministros del Partido Socialista de Fomento, de lo que sería Fomento, y cada uno ha tenido una copia de ese proyecto precisamente para eso. Espero que haya buenas noticias pronto, pero yo soy de poco prometer, me refiero, porque la gente está harta de que le prometas y que luego no se cumpla. Entonces, yo espero que pueda haber buenas noticias y que eso se haga realidad. Los medios estaremos ahí también para apoyar esas medidas, que también pues importantes localidades como Bembibre o Astorga o tal, pues se beneficiarían de esa infraestructura básica. Es curioso porque, perdón, pero en la parte occidental de la provincia, que es la más poblada, con esas poblaciones grandes, resulta que es la que más carece de comunicación, ¿no? Porque solo pensar en eso, en Astorga, Bembibre, Ponferrada, luego ya Villafranca, Villamartín, en fin, el Barco, lo otro. Pero bueno. Yo estuve estudiando en León, Alejandro, y yo no tenía coche, yo venía o en el coche de línea, en el autobús, o principalmente en tren. El recorrido León-Ponferrada, más que el Ponferrada-León, que alguna vez fui, pero el recorrido León-Ponferrada, ya te digo que me lo tengo conocido de memoria, en la unidad que le llamaban, el tren que salía a las 8:15, 8:20 de León y llegaba a las 11 de la noche a Ponferrada, porque paraba hasta en el apeadero de Álvarez. Con eso ya te digo bastante. Muy bien. Pues nada, por lo demás, sí, José Manuel. Antes de darte la clausura, quisiera, como alcalde de Villafranca, agradecer a Bierzo Digital y a tu persona que hayáis tenido pues, el detalle o la preocupación de poner en conocimiento de toda la gente que hoy nos acompaña en la sala y toda la gente que nos está viendo, pues el tema de este bicentenario que dentro de otros 200 años se pueda volver a realizar. Que estemos aquí. Muchas gracias, alcalde.
Pues sí, efectivamente, a todos ustedes gracias por su presencia, tanto los que están presentes, iba a decir de cuerpo presente, tanto los que están presentes como los que están al otro lado de esta red de redes que es Internet. Pues a todos los que han tenido la paciencia de estar viéndonos, pues también ya veremos después datos y los publicaremos. Que gracias por seguirnos, gracias a todos por estar aquí y que bueno, pues que se cumplan otros 200 años más y que haya servidores públicos de un lado o de otro y que sigan luchando por la tierra y por sus gentes. Eso significará que todavía damos guerra. Muchas gracias a todos. Muchas Buenas gracias. tardes.